Gracias, Padre, te agradecemos tanto. Gracias por reunirnos aquí y de guiarnos ante tu palabra. En este tiempo, Señor, esté con nosotros. Con tu palabra resplandezca con tu luz a nuestra alma. Y si hay preguntas o dudas en nuestro corazón, ayuda para que se puedan solucionar. Y también 30, 60, 90 veces, Señor, ayuda para que podamos llenar con muchos espíritus y frutos en nuestra vida. Señor, ayuda para que pueda ser un tiempo y también para que podamos ser utilizados como tu vasija. Señor, solamente pedimos desde el inicio hasta el fin en este tiempo y hemos orado en nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a buscar la Biblia. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 13. Capítulo 14, versículo 13. Yo les voy a leer. Oí una voz que desde el cielo me decía: escribe, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Hoy vamos a aprender acerca de un salvo, cómo puede llevar la vida cristiana. Primeramente, en Apocalipsis capítulo 14, versículo 13. Quiero que miren en la pantalla. Dice: oí una voz que desde el cielo me decía. Aquí se refiere al apóstol Juan. Dice que oí una voz. Apóstol Juan subió al cielo y escuchó y vio. Dice que escuchó una voz desde el cielo y dice: bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aquí dice los que mueren en el Señor, en el Señor. ¿Por qué dice esta palabra? Es porque hay personas que mueren fuera del Señor. Nosotros cuando nacimos en este mundo, hemos nacido como hijos de Adán. Después de nacer, estamos dentro de Adán. Como después de nacer, somos pecadores. Después de nacer en Adán, vivir en Adán, y los que mueren en Adán son los que llevan una vida tan miserable. Hoy en día las personas, cuando vienen en este mundo, desde el momento que nace, empieza con el llanto. Cuando un niño nace, no hay ningún niño que nace sonriendo. Desde que nace llorando. Y si no llora pegándolo, hay que hacerle llorar. Es porque tiene que respirar. Por eso nace llorando y viviendo una vida. Tiene muchas tristezas y lloros y lágrimas.
y un día de repente va a morir. Y cuando muere, lo que yo haga en este mundo, lo que yo gane en este mundo, al pasar la muerte yo no voy a llevar nada. Algunas personas dicen, yo tengo muchos edificios, así se jactan. Pero al pasar la muerte hay que dejarlo todo. Algunas personas, por ejemplo, son presidentes de empresas muy famosos. Por eso cuando yo estoy pasando la muerte, ni siquiera puedo llevar el honor de mi vida. Por eso al pasar la muerte, paso con las manos vacías. Pero sí hay algo que uno sí lleva. ¿Qué sería eso? Es pecado. No puedo llevar nada, pero yo paso la muerte con los pecados. Por eso nazco en Adán, vivo en Adán, y los que mueren en Adán son los que entran a la tristeza y a mala suerte. Pero nosotros todos estuvimos en Adán y hemos entendido el Evangelio de Jesús y recibimos la salvación. Por eso que hayamos entrado en Jesucristo, esto es nacer de nuevo. Jesús dijo, yo soy la puerta, y si entra por mí, recibirá la salvación. Por eso, desde el momento que uno pasa al Señor, sale la carga de pecado y entra en el Señor, y son liberados. Por eso, a pesar de que llevan la vida de la iglesia, hay muchas personas que aún viven en Adán. Para todas las personas que no han sacado de su carga de pecado, todavía está en Adán. Pero ¿cómo uno puede salir de esa carga de pecado? Como les dije ayer, sin la sangre no puede ser perdonado. Por eso, la sangre de Jesús, hay que comprender qué hizo la sangre de Jesús. En ese momento se quita la carga de pecado. Como está escrito en la Biblia, Jesucristo con su propia sangre obtuvo la eterna redención. Por eso cuando una vez cree en el mérito de Jesucristo, ahí es cuando saca la carga de pecado y entra en Señor. Por eso también es la bendición que haya entrado en el Señor, también es bendición que pueda llevar la vida cristiana en el Señor. Y los que mueren en el Señor realmente tienen la bendición. Como dice aquí, los que mueren en el Señor tienen la bendición. Después dice, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Aquí ese versículo dice, sus obras con ellos siguen. Esta frase es muy importante. Después de nacer en Adán y vivir en Adán, solamente llevan sus pecados. Pero que haya entrado en el Señor, y los que mueren en el Señor, no solamente ellos van al cielo, sino después de recibir la salvación, dice que sus obras le siguen. Esto es algo muy importante. Si tenemos el número 1, pero si ponemos 0 antes de 1,
de nada sirve. Si pones ceros adelante, de eso de nada sirve, no cambia el valor. Pero después del número 1 hay que ponerle ceros atrás. Entonces después de 1, si es que pones 0, ahí es cuando cambia el valor. Por eso, antes de recibir la salvación, lo que haya hecho, las obras que hayan hecho, todo ya pasó y de nada sirve eso. Pero después de recibir la salvación, desde ese día, todas las cosas correctas que hayan hecho, esto se quedará eternamente. Por eso dice, porque sus obras con ellos siguen. Por eso las cosas que hayan hecho en esta tierra, después de recibir la salvación, sigue hasta el final, hasta el cielo. ¿Entienden? Por eso, en San Mateo capítulo 10, Jesús dice, los santos que recibieron la salvación, que hayan dado un vaso de agua fría, dice que jamás perderá esa recompensa. Y también hay que amar unos a otros y hay que hacer todo lo posible para trabajar juntos en predicar el evangelio. Todas esas obras siguen hacia arriba. Por eso nosotros, después de recibir la salvación, ¿cómo podemos llevar la vida cristiana? Esto es un problema muy importante. Por eso, si es que escuchan bien la palabra de hoy, pueden comprender de que haciendo así es la vida cristiana. Les voy a explicar mirando esto. Nosotros, antes de recibir la salvación, el Señor era mi juez y yo era el pecador. Pero después de comprender el significado de la cruz, con nuestra fe, recibimos la salvación. Y después de ser salvo, el Señor es mi Padre y ahora yo soy su hijo. Por eso, el Señor es el juez y yo era el pecador. Pero el Señor con su sangre preciosa pagó todos nuestros pecados. Por eso el Señor ahora es mi Padre y yo soy su hijo. Miren esto. Nosotros al nacer en este mundo, nacimos como pecadores. Hemos nacido bajo la ley. Y viviendo toda esta vida, nosotros solamente pecamos. Por eso, ante Dios tenemos que recibir el juicio, la maldición. Sin embargo, el Señor nos amó. Es por eso que Dios momentáneamente fue hecho hombre y Él se llama Jesucristo. Jesucristo, por haber derramado la sangre de Jesucristo, pagó todos nuestros pecados. Es por eso que nosotros fuimos inocentes, que no tenemos pecados. Que nosotros ya no tengamos pecado, realmente esto es de agradecer mucho. Sin embargo, Jesucristo vino a este mundo, hizo cumplir todo de nosotros. En vez de nosotros, Él cumplió toda su palabra. Es por eso que Jesucristo, Él resucitó y todos nosotros fuimos justos. Por eso los que creen en el Señor no solamente es que no tenga pecados, sino también el Señor nos mira como justos. Es por eso que dice que aquí los inocentes y los justos es un poco diferente. Les voy a dar un ejemplo. Por ejemplo, hay un soldado
que pecó y tuvo que entrar a la cárcel. Pero por el privilegio del presidente, si es que dice que no tiene pecado, entonces puede salir de la cárcel. Pero miren aquí. Si es que él recibe este mandato de presidente, él va a ser inocente y ya no van a tener pecado. Pero que sea justificado quiere decir que va a subir de posición. Va a tomar la posición como un justo. Por eso los que creen en Jesucristo no es que no solamente no tenga pecado, sino nos toma y acepta a nosotros como si hubiéramos cumplido todos los 10 mandamientos. Por eso los que creen en Jesús, cuando vayan al cielo, no van a estar temblando al entrar, sino con toda la confianza van a poder entrar. Por eso un soldado que haya ganado una victoria en la guerra, que vaya a ser el emperador, montando el caballo blanco, así va a ir con toda su confianza. Por ejemplo, ganó la guerra. Un soldado ganó la guerra. Y el emperador está al frente mío y con un caballo blanco. Así, en todo el clamor del pueblo, así puede ir con toda la confianza. Es por eso que ante el Señor, pues nosotros podemos ir como ese soldado, como si hubiéramos ganado la victoria. Y esto se dice justo. Pero no solamente a ese nivel, pero miren esto. Dios quitó nuestros pecados y nos tomó como justos. Por eso agradecemos que nosotros seamos salvos, sus hijos. Y agradecemos tanto que incluso nos ha tomado como su hijo. Por eso en la Biblia, la palabra más representativa entre todos los sinónimos en la Biblia es el hijo, la palabra hijo. Con la sangre de Jesús que haya recibido la salvación, Dios lo toma como si fuésemos su hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Que no tienes pecado, que eres justo, que eres inocente. Más que esto, la palabra mejor es que eres mi hijo. Aquí hay muchos hijos de Dios. Como es hijo, obviamente vamos a ir al cielo. Y como es hijo, sí o sí vamos a ser los herederos. Nosotros somos coherederos. Miren acá. Miren aquí. En Gálatas 3:26 dice que en todos nosotros somos hijos de Dios en la fe de Cristo Jesús. Nosotros ahora somos hijos de Dios. Por eso, aquí, en Hechos 2:38 dice, recibid perdón de pecados, así recibirán el regalo, el don del Espíritu Santo. Por eso los que recibieron el perdón de pecado, entra el don, que es el regalo, el Espíritu Santo. Esto es el don, el regalo del Espíritu Santo. Quiere decir que el Espíritu Santo es el regalo mismo.
Por eso los que recibieron el perdón de pecado entra el regalo. Por eso la sangre de Jesucristo nos liberó del juicio del infierno. Pero el Espíritu Santo que nos hizo creer en el mérito de la sangre es el consolador, es nuestro ayudador. En el griego, parakletos, pero eso quiere decir helper, que es ayudador, que es quien nos conforta. Por eso el Espíritu Santo está en nosotros y poco a poco va cambiando y nos transforma. Por eso miren acá, pero no miren acá. Supongamos que hay el dueño de un siervo y el siervo se le está siendo llevado. Pero una persona que tiene mucho dinero y poder, pero viendo a este siervo tuvo misericordia. Por eso le preguntó, ¿cuánto cuesta este siervo? Y pagando este costo del siervo, le hizo libre. Y ese siervo cuando obtuvo la libertad, cuán feliz él estaba. Él estaba muy feliz porque ahora es el libertador. Pero esta persona que tiene dinero y autoridad tuvo más misericordia que incluso adoptó a esa persona como su hijo. Por eso una persona que no sea hijo, pero que convierta a su hijo, se le dice adoptado. Por eso después de ser el siervo, de repente ha sido el hijo. Entonces pensemos en esto. Cuando este siervo ha sido el hijo, de repente va a vivir como el hijo, sino todavía va a tener ese carácter y característica de ser un siervo. O sea, él no va a poder vivir de repente como un hijo, pero este padre aún piensa y lo considera como su hijo propio. Porque tuvo misericordia y le dio pena y por eso le tuvo como hijo adoptado. Por eso el padre ama a su hijo, lo educa y corrige muchas cosas. Pero pasando cada día más el tiempo que va a pasar, despojando esa característica de ser un siervo, poco a poco se va a olvidar y va a convertirse como su hijo verdadero. Por eso es al instante que sea el hijo, pero para que comporte como un hijo, ahí sí se necesita tiempo. Nosotros hemos vivido en el pecado. Nosotros teníamos que ir al infierno. Sin embargo, Jesucristo tuvo misericordia de nosotros. Es por eso que Jesús pagó todos nuestros pecados con su sangre. Es por eso que nos liberó. Y solamente pensando en esto, qué bueno. Pero tuvo más misericordia a nosotros y nos tomó como hijo. Por eso nosotros que éramos pecadores, de repente, instante, hemos sido hijos. Entonces vamos a vivir de repente como su hijo, o si no también todavía le queda ese carácter de pecado de querer pecar. Sin embargo, obviamente va a salir ese carácter de pecado que tenía antes. Sin embargo, el Señor no se decepciona. ¿Por qué? Porque ella supo de eso y nos salvó. Por eso el Señor nos quiere ayudar y nos quiere corregir. Por eso el Espíritu Santo trabaja en nosotros y poco a poco nos va cambiando. Pero está pasando más el tiempo
ya vamos a estar muy cambiados. Nosotros que seamos su hijo es al instante, pero que sea como el hijo de él demora tiempo. Hasta aquí se entiende, ¿verdad? Entonces miren acá, vamos a estudiarlo específicamente. Les dije que los que son salvos con la sangre de Jesucristo tienen la relación de padre e hijo. Entonces nosotros, si decimos Dios Padre y oramos así, ahí ya puede tener una conversación con Dios. Dios escucha a la oración de sus hijos. Por eso los que son hijos de Dios tienen el privilegio de orar a Él. Por eso sí, que haya un Padre bueno es una felicidad grande. Supongamos que un padre trajo esta piedra muy grande y dice al hijo, oye, levántalo. Y el hijo intenta todo lo posible para levantar esa piedra, pero es muy grande, no puede, pesa mucho. Entonces el hijo dice, padre, yo hice todo lo posible, pero no puedo levantarlo. Pero el padre dice, tú no te has esforzado tanto. ¿Por qué tú no has pedido a mí? Si tú no puedes hacerlo, entonces puedes preguntar, Padre, ¿me puede ayudar? El Señor está esperando para ayudarnos. Pero el hombre quiere hacer todo lo posible con su propia fuerza. Cuando hemos recibido la salvación, hemos dejado todos nuestros pecados en el Señor. Mientras que vivimos en este mundo tenemos muchas preocupaciones y muchos problemas. Hay muchas cosas que no podemos arrepentirnos todo, pero ¿qué tenemos que hacer? Señor, ayúdame. Por eso diciendo, Señor, ayúdame, esto es algo muy bueno. ¿Saben qué es lo que el Señor agrada más? Dios es Dios. Nosotros somos su criatura. Somos su criatura. Como Dios es Dios, a Él le gusta que pidamos la ayuda a Él. Dios no le gusta y agrada a las personas que quieren vivir como su propia manera. Claro, tenemos que hacer todo lo posible y hacer nuestra mayor fuerza para vivir bien, pero hay momentos que no podemos hacer nosotros por sí mismos. De las cosas que no podemos hacer, tenemos que pedir ayuda a Él porque eso es lo que Dios quiere. Una persona solamente se preocupa mucho por sus problemas de sus hijos. Pero los problemas que no se solucionan solamente preocupándose, qué bueno si podemos decir a Dios, Dios, ayúdame. El problema que no podemos solucionar, el Señor nos ayuda. Qué bueno es esto. La vida cristiana no está complicado. Nosotros tenemos el buen Padre. Obviamente cuando nosotros estamos orando, es bueno que hagan largamente, pero que sea corto, no importa, está bien. Hay un anciano que es famoso por orar muy largo. Había un anciano, pero esa persona realmente ora siempre largamente. Por eso los domingos, después de terminar la palabra, este anciano salió para orar y este anciano empieza a orar. Pero el hermano anciano, desde Génesis hasta Apocalipsis, lo conecta todo para orar.
Pero después de orar tanto y cuando abrió sus ojos, solamente se quedó el pastor y el anciano. O sea, ¿dónde están todos los santos? Y el pastor dijo, anciano, desde Génesis hasta Apocalipsis, cuando ya habló acerca de Arca de Noé, de diluvio de Noé, ya todos se fueron. Por eso cuando ora, lo que es muy importante que el contenido sea claro. Cuando estemos caminando en la calle, podemos orar cortamente. Cuando estemos conversando con alguien, podemos pedir ayuda cortamente. Cuando estemos lavando platos, Señor, ayúdame a mis hijos. Cortamente, así puede orar, y si lo junta todo, puede ser largo. Especialmente, ¿quién puede orar mejor, mujer o hombre? Creo que mujeres. Los hombres es difícil para que hablen largamente. Por eso Spurgeon, Pastor Spurgeon, que es el misionero más famoso en el mundo, que es muy difícil que ore más de 10 minutos. Pero las mujeres, que sea 1 hora, 2 horas, yo creo que sí se puede orar así. Pero los hombres es difícil para que ore largamente. ¿Sí o no? Por eso, aunque sea una oración corta, si se junta y junta, puede ser una oración larga. Hay una historia así. Un pastor fue invitado a otra iglesia y subió al tren. Pero porque el tren no salía y no pudo llegar a la iglesia a tiempo. Entonces, como no puede llegar a tiempo, el pastor oró fuertemente a Dios. Señor, si es que tú paras el tren, aunque sea hacia la mitad del camino, yo me bajaré en la mitad del camino y correré hacia la iglesia para que pueda llegar a tiempo. Pero realmente el tren paró hasta la mitad del camino. Entonces él sí llegó a tiempo, hizo bien el sermón y regresó a su iglesia. Y el día siguiente estaba dando la prédica que estas cosas pasaron. Pero uno de los jóvenes de la iglesia dijo así: Pastor, eso es una coincidencia. Eso no es respuesta de oración, solamente es una coincidencia. Pero el pastor, ¿qué dijo? Pero si tú no oras, ni esas coincidencias pasan. Por eso la persona que ora más pueden conocer de que hay respuestas de Dios. Por eso los que son hijos de Dios tienen el privilegio de orar. Y también si miran acá, entre los hijos hay 2 tipos de hijos. Los que obedecen bien, los que desobedecen. ¿Quién ama más? Sí, los padres aman a los 2. Pero piensen, ¿no? Una persona que recibe la salvación con la sangre de Jesús, la primera cosa que tiene que aprender es la obediencia. Pero les pregunto algo. El padre, si le manda a hacer algo, el primer hijo hace en ese momento que lo pregunta hacer. Segundo, él hace después de ser golpeado. Tercero, él no lo hace y es echado fuera de la casa. ¿Qué es mejor? La obediencia es lo mejor.
Por eso cuando Dios dice, sí, Señor, esto es el mejor camino. Por eso en la Biblia dice que cuando uno obedece, el Señor dará la recompensa. Pero si es que no hace caso, dice que dará la disciplina. Por eso no hay destrucción final, pero sí hay disciplina. Por eso en Hebreos 12, versículos 6 a 8, dice así: porque el Señor, el que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Pero dice aquí que el Señor que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. El Señor nos trata como al hijo. Porque nosotros somos su hijo, el Señor nos trata como su disciplina. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Todos los hijos son disciplinados. Si pensamos en el padre, en sí no le importa al hijo del vecino, pero a su propio hijo sí o sí disciplina. Así siempre hay que pensar, si yo soy salvo, yo soy hijo de Dios, hay que pensar que el Señor sí me va a dar la disciplina. Pero no es que el Señor disciplina cada error, sino Él es paciente y espera, pero si es que pasa la línea, entonces hay disciplina fuerte. Por eso si no hay disciplina en el instante, no quiero que se gocen, porque el Señor lo acumula todo y en el momento exacto le da la disciplina. Por ejemplo, Jacobo es una persona salva. Pero Jacob, él engañó a 2 veces a su familia. Es por eso que 2 veces exactamente a él fue engañado. Por eso todo está calculado. Por eso viviendo en este mundo uno puede comprender. El padre, el hijo está teniendo una relación buena. Pero por ejemplo, el hijo sí puede equivocarse. Por eso el hijo que discipline o que no discipline siempre va a ser hijo. Pero en el tiempo normal, cuando es que regresa de su trabajo, por ejemplo, normalmente el padre siempre, el hijo siempre espera que su padre regresara de su trabajo y lo abraza cuando llega. Pero supongamos que el hijo hizo algo malo, se equivocó de algo, entonces ¿qué va a pasar en el tiempo de llegar a la casa? Entonces va a decir, ojalá no venga hoy a la casa. Quiero que vaya de viaje de trabajo. Por eso cuando viene el padre no lo mira muy bien. Porque hay algo que se equivocó. Entonces, ¿qué tiene que hacer ahí? El padre lo ve y dice, oh, mi hijo sí, se equivocó en algo. Hizo algo mal. Entonces dice, padre, yo me he equivocado e hice estas cosas. Por favor, perdóneme. Entonces el padre
dice, está bien, hijo, pero no lo hagas otra vez. Y entonces de repente dice, sí. Y después ya abraza a su padre. Por eso, errores pequeños hay que reconocerlo, hay que aceptar de que se ha equivocado y esas cosas se pueden ser perdonados. Pero hay momentos cuando peca algo grande. Entonces, en ese momento, sí, los padres pueden pegar a sus hijos para disciplinar. ¿Por qué hace eso? Porque es su propio hijo, por eso. ¿Entiende? Por eso que uno acepte y reconozca el error ante su padre no es para ir al cielo, sino como es mi padre, por eso lo hago. Entonces ahí aparecen las dudas. Entonces, ¿por qué los hijos de Dios pecan? A veces que nosotros hayamos recibido la salvación, hemos sido perdonados de los pecados, hemos sido justificados, ahora somos hijos de Dios, nuestro espíritu recibió la salvación, tiene estos significados. El Espíritu Santo entró en nosotros, en nuestro espíritu, y Él compró con toda su sangre preciosa nuestro cuerpo, nuestro espíritu y nuestra alma. Pero los que son salvos, esa parte soma y sarx existen. Soma en inglés se refiere al body, que es el cuerpo, y sarx se refiere a sinful nature, y que es el carácter del pecado. La naturaleza pecaminosa. Por eso, a pesar de que nosotros recibimos la salvación, nuestro carácter de pecado aún queda en nosotros. Por eso, al venir por segunda vez el Señor, como Él compró con su precio de sangre todo nuestro cuerpo y alma y espíritu, es por eso que transforma muy hermosamente nuestra apariencia y saca y quita el carácter de pecado. Al momento de venir por la segunda vez va a convertirse en nuestro cuerpo como el cuerpo que jamás puede pecar ya. Qué bueno sería cuando el Señor venga, ¿verdad? Va a ser un cuerpo que no puede pecar. Pero desde el momento que recibe la salvación hasta que vayamos al Señor, siempre queda el carácter del pecado. Y eso quiere decir a la naturaleza humana que hemos recibido desde Adán. Entonces miremos a nuestro interior. Yo me enojo si alguien me enoja. Obviamente me enojo, ¿no? Sale la ira, porque tenemos el carácter de pecado. Cuando hemos recibido la salvación, les voy a contar un poco de mí. Yo desde que era pequeño siempre he pensado mucho acerca de la muerte. Porque pensando que después de morir que voy a meterme en una oscuridad, yo temía mucho. Por eso yo no sabía qué iba a pasar después de la muerte, pero yo sabía que sí o sí iba a morir. Y como no sabía la respuesta de lo que viene después, es por eso que yo sufrí mucho pensando en esto. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando yo era pequeña, yo peleaba mucho con las espadas de juguete. Pero haciendo eso, entonces al final voy a morir, así yo pensé. Y también haciendo pelotas, ay, quizás jugando esto, quizás puedo morir. Entonces pensando un poco de la muerte,
Como yo no sabía qué iba a pasar después de la muerte, pensé que tengo que vivir en buena forma, haciendo buenas obras. Por eso, yo hice todo lo posible para vivir sin pecar. Disculpen, pero cuando yo era un estudiante también era el estudiante muy bueno. Yo no mentía e hice todo lo posible para vivir muy bien. He sacado buenas notas. A pesar que mis amigos querían tentarme con los pecados, yo sí era bueno en cortarlos. Por eso, al momento de recibir la salvación, yo pensé que ya no iba a pecar jamás. Por eso yo estaba muy feliz. Pero el día que recibí la salvación, estaba muy feliz. Jesucristo llevó todos nuestros pecados. Ahora yo soy libre de la carga de pecado. Por fin, ahora yo soy libre de todos los pecados que tenía que pecar. Estaba tan feliz. Pero pasó un poco de tiempo. Me subió otra vez el pecado. Qué raro, yo fui perdonado de todos mis pecados, pero ¿por qué sube mis pecados? Entonces hice todo lo posible para eliminar esto otra vez. Entonces yo oré mucho cerrando la puerta. Y pareciera y sentía que algo estaba pasando bueno cuando oraba muy fuerte. Ahora otra vez sentí, ahora yo soy libre de pecado. Pero otra vez subí ese pecado. Dije, qué raro. Después mirando la Biblia entendí. Cuando las personas reciben la salvación, estas dos cosas pelean. Aquí supongamos que hay un perro blanco y perro negro. Tiene casi el mismo tamaño, también fuerza igual. Pero por ejemplo, el perro blanco le dio mucha comida durante una semana. Pero este perro negro solamente le dio agua sin dar comida durante una semana. Después de una semana le hizo pelear. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a ganar? Perro blanco. Alguno dice perro negro. Porque como no le dio de comer, por eso está muy furioso, con mucha ira, por eso le va a salir más fuerza, dice. Pero, obviamente el perro blanco va a ganar. Cuando recibe la salvación, nuestro hombre interior va a gozar y alabar a Dios. En nosotros, siempre nuestra maldad quiere ir hacia el mundo, por eso estos dos corazones siempre luchan. Pero miren acá. Supongamos que hay un pajarito y un ratón que están peleando. Obviamente este ratón, si es que crece, le va a llevar a este pájaro. Por ejemplo, si está atado con la águila, obviamente lo va a llevar al cielo. Por eso cuando recibimos la salvación, nuestro hombre interior se pone más con fuerza. Ahí sí podemos vivir según la palabra de Dios. Pero si es que nos alejamos de la palabra de Dios, nos acercamos con el mundo, nuestro cuerpo y nuestro carácter de pecado se fortalece más y entonces nos vamos a alejarnos más de Dios. Pero ¿por qué Dios le hizo quedar a ese carácter de pecado? Por esto yo pensé mucho. Pero en la Biblia, 1 de Pedro 3:21, vi este versículo y entendí perfectamente. Aquí dice el bautismo que corresponde a esto. Ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo.
Aquí dice el bautismo. Aquí el agua está hablando, esa imagen de bautismo, el arca de Noé. Arca de Noé se representa a Jesucristo y el diluvio es el agua de bautismo. Por eso la familia de Noé que entren primeramente al arca es primero y después pasaron por el agua. Nosotros entramos en el Señor primeramente y después recibimos el bautismo. Pero después de recibir la salvación, pasó un año y recién recibió el bautismo. Porque mirando la Biblia, los que son salvos dicen que muchas veces que hay que recibir el bautismo. Pero después de recibir la salvación, tenía que recibir el bautismo, pero no había nadie que me pudo bautizar. Por eso en mi corazón decía, yo tengo que recibir el bautismo, pero ¿qué pasa si es que voy hacia el Señor sin recibir bautismo? Porque no sé cuándo voy a morir. El Señor me va a decir, ¿por qué tú no te has bautizado? Otra vez me preocupé en esto. Obviamente el bautismo no tiene nada que ver con la condición de entrar al cielo, pero la Biblia dice y nos manda que si son salvos hay que ser bautizados. Hay que recibir bautismo, pero en ese momento no había ninguna persona que me pudo bautizar. Y después pasó un año y tuve la oportunidad de bautizarme, por eso me bauticé. Pero ¿por qué yo quise ser bautizado? Cuando yo me bauticé, otra vez pensé que mi carácter de pecado se iba a eliminar. Es por eso que quise bautizarme. Entonces al recibir el bautismo, yo estaba muy nervioso y estaba muy emocionado pensando que mi carácter de pecado se va a eliminar. Por eso entré al agua y me salí del agua. Y dije, ay, por fin se va a quitar mi carácter de pecado. Pero después de ser bautizado aún tenía mi carácter de pecado. Por eso después, al mirar este versículo, yo entendí. Dice, no quitando las inmundicias de la carne. Por eso que haya recibido la salvación, que haya recibido bautismo, no quiere decir que se quitan las inmundicias de la carne, o sea, el carácter de pecado. O sea, esto no se desaparece. Los que recibieron la salvación sí entra el Espíritu Santo, pero este carácter de pecado no se va a quitar. Por eso en San Juan 3:6 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y del Espíritu, Espíritu es. Los que son salvos es del Espíritu y lo que es carne siempre es carne. Es por eso que yo entendí, yo siempre tengo esto. Esto es lo que tiene hasta que el Señor venga por segunda vez. Y después de eso tenía otras dudas. Entonces, ¿por qué el Señor habrá dejado esto? ¿No han pensado de esto? Yo sí pensé de eso. ¿Por qué habrá dejado eso? Cuando yo recibí la salvación, en el momento cuando lo reciba, si es que sale como la orina cuando voy al baño, qué bueno sería si es que se sale así del carácter de pecado. Por eso los que son cristianos, si es que viven así correctamente, va a ser glorificado el nombre de Dios. Y no hay ningún momento que vamos a estar estresados. Los que son salvos tienen que hacer para gozar al Señor. Pero si conocemos que hemos hecho algo mal, ¿pero por qué dejó esto? Yo estudié por mí mismo y yo pude tener 3 conclusiones.
¿Por qué el Señor habrá dejado este carácter de pecado en nosotros, la naturaleza pecaminosa? Primeramente, es para que entendamos más profundamente la gracia y el amor de Dios. Pensemos en esto. Por ejemplo, un niño nació. Desde el momento en que nace, este niño empieza a correr. Desde que nace, hebreo, griego, francés, inglés, todo habla. Desde que nace, nunca se equivoca. Es un hombre perfecto. Este niño no podrá conocer nada de la gracia y el amor de Dios de sus padres. Supongamos, si nosotros somos de repente perfectos después de ser salvos y nunca nos equivocamos, entonces que el Señor Jesucristo haya tenido un gran sufrimiento para salvarnos, no puede conocer nada más que eso. Por ejemplo, un niño nació y ese niño hace popó o pipí. Y cuando está creciendo hace muchos errores. Y por ejemplo, si los ponemos de ropa nueva, se ensucia muy rápido. Por eso le dificulta mucho a su madre. Pero el padre y la madre nunca abandonan a sus hijos. Aún así lo ama, lo ayuda. Entonces pasa el tiempo y el hijo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pensar? No solamente la gracia que el Señor o que mis padres me hayan engendrado, puede entender la anchura, la longitud y la actitud del amor que mis padres me han dado para que yo crezca bien. Por eso, solamente con esa una razón que haya recibido la salvación, el Señor realmente me ayuda tanto. Es por eso que poco a poco entiende la anchura, la longitud, la actitud de Dios. Por eso pasando la vida, hay algo que jamás vamos a olvidarnos. Es el amor de los padres. Miren a nosotros. Somos hijos de Dios, pero pasa el tiempo después de recibir la salvación y hay muchas cosas que hemos hecho entristecer a Dios. Pero solamente con una razón que haya recibido la salvación no va a abandonar. Cuando nosotros caemos, nos va a levantar. Y cuando nosotros estemos con dificultad, nos consuela. Y el Señor se cuesta mucho si es que nos levantamos de nuevo. Por ejemplo, el niño nace y por fin se puso de barriga. Entonces va a estar muy feliz. Y por ejemplo empieza a andar en cuatro patas y va a estar todo feliz de esa casa. Y cuando pasa tiempo y agarra un muro y se levantó y así va a aplaudir diciendo que por fin se levantó. Y así si camina poco a poco así hay otro gozo. Que cambia un poco y poco, el Señor así se va a alegrar también. Antes de recibir la salvación, yo me consideré como una buena persona. Pero después de recibir la salvación, el Espíritu Santo, como resplandeció en mi corazón, me di cuenta que yo no era una buena persona. Porque tenía todas las probabilidades de pecar de todo lo que dice en la Biblia. Después de recibir la salvación,
puede comprender y pudieron comprender de que uno no era buena persona. Pero solamente con esa una razón que recibió la salvación, jamás el Señor abandona a sus salvos y Él conoce que sí o sí el Señor es quien lo ayuda. Por eso, pasando el tiempo, uno se da cuenta que una persona como yo tenía que morir sí o sí al Señor Jesucristo, y así pasa el tiempo y entiende más esa profundidad. Y otra cosa más, el Señor, mientras que vivimos en este mundo, en esta vida, Él quiere que nosotros lo amemos. Sí, es que uno tiene que vivir de buena condición, porque tiene que vivirlo así, no tiene ningún valor. Pero miren, supongamos que no tenemos ningún carácter corrupto. Solamente somos seres que podamos amar a Dios nada más. Si es que se ha desaparecido el carácter de pecado, entonces tampoco vamos a tener ese corazón de amar al mundo. Pero como Dios nos ama, quiere que con nuestro corazón voluntario lo amemos también. Por eso miren esto. Supongamos que en el pico de la montaña solamente hay el esposo y la esposa. Dice el esposo a la esposa que yo sin ti no puedo vivir, y la esposa dice lo mismo, yo tampoco. Solamente existen dos personas. No hay ninguna persona que lo tiente. Pero en Los Ángeles hay muchas mujeres, hay muchos hombres, hay muchas tentaciones. Pero este matrimonio que estén manteniendo esta promesa y que estén viviendo bien, esto es lo bueno. Y eso tiene valor. A pesar de que recibimos la salvación, el Señor hizo para que aún amemos al mundo, para que tengamos ese carácter. A pesar de que recibimos la salvación, aún nosotros amamos al mundo. Y también tenemos ese corazón de amar al Señor. Pues el Señor está mirando cómo podemos hacer eso. El Señor realmente nos amó hasta la muerte. Pues Él quiere que nosotros voluntariamente lo amemos a Él. Mirando la Biblia hay algo que entendí y aprendí. Dios quiere que nosotros lo amemos. Yo también, criando a mis hijos, me di cuenta. Realmente los padres aman a su hijo. Pero este hijo que exprese un poco a sus padres que cuánto lo ama, realmente el padre se goza mucho, porque no hay mucho que un niño puede hacer. Que sea un mensaje, que sea un texto, realmente le toca mucho el corazón. Por ejemplo, está un niño y el padre le compró una bolsa de galleta, pero un niño recibe eso y se va a jugar, pero hay otro niño que lo abre y le da a su padre, ¿no? Hay niños así. Pero le dice, a ver, papá, tú también come uno. Que sea una cosa así, le toca mucho el corazón. Por eso los padres pueden sentirse mucho gozo, pero sentir mucha tristeza. En la Biblia hay muchas palabras que dice que está triste Dios. Alas
Esto es una lástima de Dios diciendo que yo estoy triste. Por eso Dios, por nuestros actos, puede Él estar triste o feliz. Por eso, porque Él quiere nosotros, de amar a nosotros. Cuando vayamos al cielo, obviamente vamos a vivir correctamente, porque no hay carácter de pecado, solamente vamos a amar en este mundo. Que sea tentación del mundo, que venzcamos eso y que amemos al Señor. Él quiere eso. La tercera razón que es importante, no solamente es el propósito de entrar al cielo, sino es para que nosotros también entremos una eterna gloria. Pues en 2 Timoteo 2:10 dice: por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. Dios quiere que nosotros vayamos al cielo después de recibir la salvación, pero no solamente eso, sino también que recibamos la gloria eterna. La gloria se le da a las personas que llevan bien la vida cristiana. Que nosotros solamente vayamos al cielo, y si eso es el único propósito, entonces no hay ninguna razón que el Señor nos deje con el carácter de pecado. El Señor, como quiere darnos la eterna gloria y la recompensa, nos dejó con 3 enemigos. Primeramente, nos dejó la naturaleza pecaminosa y también este mundo que está llena de los pecados. Y también dejó a Satanás. Por eso el diablo no puede quitar nuestra salvación, pero sí puede corromper nuestra vida cristiana. Por eso Dios, a los que son salvos, le dejó esos 3 enemigos. Y viviendo y luchando bien con estas 3 cosas, el Señor quiere darnos la recompensa si es que no nos caemos en esas cosas. Por eso los que son salvos, a pesar de que todos van al cielo, es diferente todo el aspecto de cómo llevar la vida cristiana. A pesar de que uno es salvo, como está corrupto, quizás hay algunos que siguen hacia el mundo. Y el mundo siempre está llamando, tentándole, diciendo: vente, vente acá. Y hay personas que están aferrados del mundo. Y también hay diablo que también lo puede arrastrar. Entonces, haciendo que nosotros podemos vencer estas 3 cosas. No podemos hacerlo con nuestra propia fuerza. Es por eso que nos dio una manera para que podamos vencer de estas cosas. Y así podremos entender de llevar una vida correcta en la vida cristiana. Con nuestra propia fuerza no podemos vencer estos. Aquí un erizo dice que solamente sabe hacer una cosa. Esto es el erizo. Es un bebé de erizo. Qué lindo, ¿no? Primeramente, cuando siente peligro, hace una bola. Por eso cuando está en peligro, hace una bola.
También cuando estemos llevando la vida cristiana, los que no son salvos, lo que primeramente hay que conocer qué es. Los que son salvos, lo que primeramente tienen que los que no son salvos, primeramente lo que tienen que comprender es la sangre de Jesucristo. Entonces, los que ya son salvos, ¿qué es lo que tienen que comprender? Perfectamente una cosa que tienen que conocer. ¿Y qué es esa una cosa? Esa posición. Hay posición física, posición espiritual. Pues hay que conocer bien esa posición y si es que guarda bien esa posición, automáticamente va a llevar la vida cristiana. Nuestra carne está muy fuerte y hay mucha tentación del mundo. Nosotros con nuestra fuerza no podremos vencer al diablo. Por eso Dios le dio una manera. Esto es guardar la posición. Primeramente miremos a la posición física. Primera de Corintios 7, 16 a 17, yo los voy a leer. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordeno en todas las iglesias. Y 1 Corintios 7, versículo 20 dice, cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Aquí vamos a ver qué significa esto. Dice, porque ¿qué sabes tú, oh mujer? Por ejemplo, la mujer primeramente recibió la salvación en un matrimonio, o al contrario, si el esposo recibió salvación primeramente. Están esta pareja de dos personas que están llevando una vida feliz, pero supongamos que uno de ellos recibió la salvación. Entonces puede haber aflicción en esa casa. Y tiene ese corazón de querer separarse. En la Biblia, ¿qué dice? Porque ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Y también dice, ¿o qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Ni siquiera tú sabes si va a ser salvo. Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga esto ordenó en todas las iglesias. No quiero que se divorcien, sino quiero que guarden su posición. Dice, o esto ordenó en todas las iglesias. Por ejemplo, si el marido recibió la salvación, tiene que hacer en su posición de marido de hacer todas las cosas y hay que tratarle mejor a su esposa. Está diciendo que si la mujer también recibe la salvación primero, hay que hacer todo lo posible para que la esposa reciba salvación guardando su posición. A esto se le llama calling, peruf. El Señor pregunta, ¿tú has sido llamado cuando has sido un labrador? Entonces sigue trabajando como un labrador. Y dice, tú eres pescador, entonces sigue siendo pescador. Y cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. Tú has sido llamado como un trabajador, entonces sigue trabajando en tu empresa. Nosotros, la vida cristiana, nos fuimos llamados como la sal y la luz.
Por eso nosotros como hemos sido llamados en este mundo para que vivamos en este mundo, que vivamos fervorosamente en este mundo. Eso también es parte de la vida cristiana. Les voy a decir un poco de mi historia, de cómo yo comprendí esto. Les voy a dar un ejemplo. Como yo estaba por entrar a primaria, yo no pude aprender. Antes de entrar a la escuela, yo no estudié nada, por eso, porque mis padres estaban muy ocupados y yo siempre estaba en la casa. Hasta los 8 años viví sin pensar, sin aprender nada. Pues yo solamente seguía a mi hermana mayor y tampoco aprendí a hablar. Y cuando entré a la escuela, no entendía nada de lo que hablaba el profesor. Por eso cuando estaba en primaria yo estaba sufriendo mucho. Pero cuando entré a la secundaria y cuando pasó el primer semestre, viendo a mi madre de cómo trabaja y sufre, yo sentí que yo tengo que estudiar. Por eso le dije a mi madre, por favor, compre el libro. Y por eso yo por un mes estudié mucho. Y durante un mes yo sentí que mi trasero estaba pegado al suelo. Entonces ahí ya me hizo hábito para estudiar. Por eso que no sea estudiar, yo pensé que todo era pérdida de tiempo. Por eso que no sea comer o dormir, solamente viví estudiando. Por eso cuando yo entré a preparatoria, cuando pasó un semestre de primero de preparatoria, primer semestre, mi ojo estaba un poco raro y entonces me compré unos lentes nuevos, pero pasa 3 días y otra vez mi visión cambia. Y cuando pasó el tiempo, entré a segundo preparatoria, vi doble las letras y no podía leer bien. Y como yo era alto, siempre estaba atrás de todo. Pero cuando el profesor explicaba en la pizarra, yo no podía ver las letras. Y si fuese una persona normal, uno puede decir, ¿no? Profesor, yo no puedo ver la pizarra, por eso puedo sentarme al frente. Durante 3 años yo no pude hablar eso. Porque yo sentí mucha vergüenza en hablar en público. Pero como sea, a pesar de que a mí me dolían mis ojos, no sé cómo hice, pero estudié y entré a la universidad. Y al primer año de la universitaria fui salvo. Antes de recibir la salvación, yo hice todo lo posible para estudiar más y más. Pero después de recibir la salvación, por primera vez, de repente se me subió el pensamiento de ¿para qué estoy estudiando? Tengo que aprender la Biblia en vez. Entonces, haciendo bien mi vida cristiana, entonces siempre me sale en mi conciencia, se me sube pensando que tú aún eres estudiante, aún así tienes que estudiar a pesar de que eres salvo. Claro, yo soy un estudiante, tengo que estudiar. Entonces otra vez estudio y de repente se me sube en mi conciencia, oye, tú eres cristiano. Tienes que llevar mejor la vida cristiana. Y digo, sí, claro, tengo que llevar bien la vida cristiana. Y si es que voy a hacer la vida cristiana, me dice, eres estudiante. Y si estudio bien, entonces me dice, tú eres cristiano. Entonces mi corazón mueve de aquí para allá. Y después me di cuenta que tengo que hacer las dos cosas juntos.
Hay personas que ponen excusa de creer en Jesucristo y no hacen lo que tienen que hacer. Y hay otras personas que por las cosas que tienen que hacer ponen excusa de no hacer la vida cristiana, pero las dos cosas son incorrectas. Hay que hacer las dos cosas. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Hay que ser diligentes. Y los cristianos tienen una fuerza nueva que el Señor nos da. ¿Por qué el Señor creó al pollo? Para que viva diligentemente. Vamos a ver cómo llora. Creo que no se escucha bien. No sale el sonido. Creo que esta gallina practicó mucho, ¿no? Nosotros. Tiene que hacer todo posible de guardar su posición. Primeramente, esto es el inicio de la vida cristiana. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, quien tiene que vivir más diligentemente son cristianos. De hacer lo que tienen que hacer, guardando su posición, son los más diligentes. En Estados Unidos, un empresario tuvo un gran éxito y explicó de cómo él pudo tener éxito. Cuando era pequeño era una casa muy pobre, dice. Pero en su vecino había un hombre muy rico y esa madre dijo a ese niño, y esa mujer rica que vive en esa casa rica le preguntó a este niño, a este empresario cuando era pequeño, ¿puedes cortar el jardín? Y si tú cortas mis pastos, entonces yo te voy a dar dinero. Entonces, sí, le cortó el pasto. Entonces le dio $1 diciendo que tú has hecho un trabajo de $1. Y pasó un poco de tiempo y le preguntó otra vez. Y dice que hizo un poco mejor. Y dijo, oh, tú has hecho un trabajo de $2. Y le dio $2. Pasó otra vez el tiempo y le pidió para que cortara otra vez el césped. Y haciendo todo lo posible, y hizo muy bien, y con toda la posibilidad hizo para que se esforzara. Y esa dueña de la casa dijo, y le dio $5 y le dijo así: cuando tú trabajes, ya no trabajes del valor de $1, $2, sino siempre hace trabajo de $5. Y eso se le grabó en su corazón. Y desde ese momento, cualquier cosa que haga, él hizo todo lo posible para hacer de $5, valor de $5, y él tuvo éxito en su vida. Nosotros, lo que se nos ha dado, tenemos que hacer
la máxima fuerza. Y si es que hace lo mejor, eso le va a ayudar para que venzca esa tentación del mundo. Especialmente los jóvenes pecan más. ¿Cuándo van a pecar menos? Cuando vive ocupadamente, diligentemente, automáticamente se aleja de los pecados. Cuando tiene mucho tiempo y no tiene nada que hacer, van a entrar muchos pecados y pensamientos equivocados. Pero vamos a buscar San Juan 15. Vamos a buscar San Juan capítulo 15, versículo 3. Versículo 3 a 5, yo los voy a leer. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Miren adelante. Esto es una palabra que Jesucristo directamente dijo. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Un joven vino a buscarme y dice: Pastor, yo recibí la salvación, pero los hermanos me llaman mucho para que participara en la comunión, en las reuniones, pues ya no quiero escuchar a ellos. Es suficiente que haya recibido la salvación, pero ¿por qué tengo que venir siempre a la iglesia y estar conectados a la iglesia para hacer la comunión juntos? Y abriendo ese San Juan 15, yo le dije: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y le pregunté: ¿ya ahora estás limpio por la palabra? Y él dice que sí, claro, yo fui limpio perfectamente con la palabra del Evangelio de Dios. Y el Señor dice: permaneced en mí, yo en vosotros. ¿Esto parece una opción o parece un mandato? Le pregunté. Y así vio y me dice: es un mandato. ¿Es mandato de quién? Es mandato de Jesús. Entonces, ¿qué tienen que hacer? Me dice: tengo que permanecer. Entonces le dije: ok, permanezca. Y dice: ok. ¿Por qué tengo que creer? Porque el Señor me dijo para que crea. ¿Por qué tengo que permanecer? Porque el Señor me ordenó para que permanezca. Dice: como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, ese lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor es el pámpano y yo soy la vid.
Perdón, el Señor es la vid, nosotros los pámpanos, y nuestro trabajo es para que estemos pegados a la vid. Por eso es muy simple la vida cristiana. El Señor es la vid, y los que son salvos son pámpanos. Por eso la responsabilidad del pámpano es solamente para que esté pegado y que permanezca. Y si son bien alimentados, automáticamente lleva muchos frutos. El Señor es la cabeza de la iglesia y nosotros, la iglesia es su cuerpo. Y cada persona que recibe la salvación es parte de cada cuerpo. Y que el pámpano esté pegado a la vid es igual que un salvo esté pegado hacia el cuerpo. Ese rebaño que recibe la salvación son los que reciben la salvación a través de la sangre de Jesús. Y obviamente la iglesia no se refiere al edificio. La iglesia es el rebaño de los que son salvos. Que seamos parte de la iglesia quiere decir que somos parte de su cuerpo. Entonces el Señor, a esta iglesia que el Señor puede trabajar, utiliza a nosotros. Por eso cuando el Señor trabaja, uno cambia y las personas alrededor mío pueden recibir la salvación. Por eso la vida cristiana tiene la responsabilidad de estar bien apegados para que automáticamente podamos llevar bien la vida cristiana. Entonces, si miran aquí, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, esto es el orden. Gálatas está hablando acerca de la gracia y la ley. Que las personas solamente reciben la salvación a través de la gracia de Dios. Y con esas personas que recibieron la salvación con la gracia, después tienen que entender la iglesia. Por eso Efesios nos explica qué es la iglesia. El rebaño que recibió la salvación con la sangre de Jesús, eso es la iglesia. Y después Filipenses habla acerca de la comunión que entre los santos tienen que compartir entre los que son salvos. Y después Colosenses está hablando acerca de cuán grandioso está el Señor como la cabeza de la iglesia. Y después Primera y Segunda Tesalonicenses está hablando acerca de la segunda venida de Jesús. Por eso los que son salvos a través de la sangre de Jesucristo, la primera cosa que tienen que conocer es la iglesia y la comunión. Por eso los que son salvos automáticamente van a llevar la vida cristiana. La vida cristiana no es como este hombre que tiene que remar un bote. La vida cristiana es igual que recibe la fuerza del viento para que mueva automáticamente este barco. En la congregación de los salvos vuela el poder del Espíritu Santo para que podamos trabajar bien. Y a pesar de que este barco esté atado con una cuerda, y a pesar de que si es que el viento pega fuerte, entonces esa cuerda puede romperse. Por eso no quiero que estén desesperados cuando peca un poco, pero yo sé por seguro que si está permaneciendo en el cuerpo del Señor Jesucristo va a tener fuerza, y a pesar de que esté tomando un poco, puede cortar eso, o por ejemplo de las drogas puede cortar, o los amigos malos.
pero no le quita el apetito. No se puede cortar lo que sale de adentro, pero cuando recibe la salvación y si permanece en el rebaño, automáticamente le ayuda a esas cosas para que cambie naturalmente. Aquí hay pájaros que tienen que aletear para volar. Pero estas aves de rapiña tienen que mantener para que vuele. ¿Cuál es más fácil, volar así o así? Es más fácil así. Por eso cuando recibe salvación recientemente, viene hacia la comunión alateando así. Pareciera que la iglesia está muy lejos, ¿no? Pero cuando está permaneciendo en el rebaño, así obtiene fuerza y así va. Y pasa un poco tiempo, le da esa fuerza que el Señor Jesucristo le da, por eso va a ser la vida cristiana fácil después. Es por eso que los que son salvos, así consecutivamente puede continuar la vida cristiana. Entonces, los que son salvos, ¿por qué sí o sí tienen que permanecer en el rebaño de los salvos? Es porque hay el tribunal de Cristo. En 1 Corintios 3 específicamente está explicando, yo les voy a explicar brevemente. Así es el contenido. Aquí hay un cristiano A y un cristiano B. Los dos recibieron la salvación con la sangre de Jesús. Entonces, dice que los que son salvos puso el fundamento. Después de recibir la salvación es igual que edificar una casa. Hay algunas personas que edificaron su casa con oro, con plata y joyas. Y otros de madera o de pajas. Y los que están al frente del Señor, dice que pasa el fuego. Y los que están ante el Señor va a haber un juicio. Y los que no son salvos, hay ese juicio de entrar al infierno. Y los que son salvos, tienen ese tribunal de cómo han llevado la vida cristiana. Pues los que son salvos, como murió el Señor Jesucristo, no hay ese juicio de entrar al infierno. Pero donde pasa el fuego de esa casa que fue edificando en la vida cristiana. Pero el oro, plata y la joya es como recompensa. Pero dice que la madera o el pasto o la paja, dice que se va a quemar todo y va a ser una pérdida. Pero uno dice, va a recibir la salvación. Ellos dos son salvos y como son redimidos en la sangre de Jesús, no hay juicio final, no hay infierno. Pues solamente reciben el juicio de la vida cristiana, a pesar de que recibió la salvación con la misma de sangre de Jesucristo. Pero hay otros que edifican la casa con oro y hay otros que edifican la casa con madera, pasto y paja. Todo esto se va a quemar. Todo esto se va a quemar. Es por eso que cómo tienen que tener cuidado que haga la vida cristiana. Hay otros que se le quemó toda la casa y solamente pudieron salvarse solo su cuerpo. Hay otras personas que sí, incluso mínimo sí se puso la ropa, pero hay otros que no, solamente con su ropa interior. Cuando hemos visto el incendio desde Los Ángeles, quizás se le fue toda la casa y de lo que han trabajado toda la vida. Hay que hacer cuidado para que no se queme la casa. Igual que Sodoma y Gomorra cuando se estaba quemando la casa.
Lot quemó todo lo que él se esforzó en su vida. Lot es la sombra de los que son salvos en medio del fuego. Hay razones de por qué tenemos que llevar bien la vida cristiana. ¿Cómo no quemaremos? La respuesta es simple. Si es que guardan posición en medio de los que son salvos, sí o sí hay recompensa. Porque en medio de los que son salvos hay Dios. Y todo lo que uno hace hacia los santos es hacer a Dios directamente. Y que una persona que recibe la salvación y que esté junto, viviendo junto, ahí se convierte a recompensa. Les quiero decir una última cosa. Miren aquí. Hay una persona que estudió el éxito y él dijo así. Aquí hay un cántaro. Aquí hay una vasija grande. Aquí ahí está la mitad de arena. Y afuera hay piedras grandes y pequeñas. Y le dijo para que metiera la piedra que está afuera al cántaro. Pero no hay ninguna persona que pudo tener éxito. Entonces, él después de sacar toda la arena, pone la piedra más grande en el medio. Y le puso rocas pequeñas. Y después, como pone la arena adentro, entró todo. Porque uno falla en su vida. Hay muchas cosas que no es necesario, no es importante en nuestra vida. No es tan importante, pero dice que por eso se le empujan las cosas importantes. Para tener éxito, primeramente, no hay que hacer mover a la roca más importante. Así uno puede tener éxito. También esto aplica en nuestra vida cristiana. Que no sea otra cosa, no tenemos que fallar en nuestra vida cristiana. Es porque Dios vive. Entonces, ¿qué es lo importante en nuestra vida cristiana? Lo más importante es la palabra. El Señor se manifestó con su palabra y por eso es más importante el tiempo de escuchar la palabra. Por eso durante una semana que nosotros aprendamos la palabra, no hay que modificarlo. Si es que viene el Señor y si es que uno prioriza otras cosas y solamente lo que le queda le da a Dios, el diablo va a conocer eso. Y entonces no hay que poner plan de el tiempo que nos queda, sino primeramente tenemos que priorizar las comuniones, la reunión de lo que nos toca de grupo y después otras cosas hay que planificar. Primero hay que hacer la reunión, hay que escuchar y aprender la palabra, hay que poner eso en el centro. Y así va a vivir experimentando la ayuda de Dios. Si yo estoy en el rebaño de los salvos, a través de mí, tú y tu casa serás salvo, y a través de ti muchas personas reciben salvación. Y esto, quien lo conoce, es el diablo.
Por eso Dios no quiere por eso el diablo no quiere que prioricemos a Dios. Por eso el Señor siempre tiene que estar primero. Por eso si primeramente prioriza a Dios y ponemos otras cosas atrás, así podemos experimentar la ayuda de Dios. Dios es Dios. Dios tiene que ser primero. Por eso cuando organicemos nuestro horario, el tiempo que los cristianos se reúnen juntos, es el tiempo de escuchar juntos la palabra, primeramente tenemos que priorizar eso y después tenemos que dejar eso atrás y así realmente va a pasar algo muy milagroso. Por eso lo que me convierte es la responsabilidad de Dios. Pero de morar en la iglesia, esto es mi responsabilidad. Esto no es difícil de lo que algo pide Dios. Dios solamente nos dice, quédate en tu posición y aprende juntos. Tienes que tener el tiempo de hacer la comunión juntos. Y así va a cambiar. Esto es muy fácil. Y yo dije, ¿cómo yo voy a cumplir todo esto? Pero me di cuenta, no es así. Es muy fácil, ¿no? De morar. Y como yo estoy junto, entonces entiendo la palabra. Ahora tengo la fuerza de orar y de hacer servicio, de predicar también. Y así automáticamente, naturalmente me cambia. Así tiene que cambiar. Quiero que mantenga su posición. Y hay que priorizar siempre a Dios, a su palabra, a su comunión. Esto va a cambiar la vida. Y uno puede realmente sentir que Dios está cerca de mí, que Dios me utiliza. Y uno puede saber que Él es diferente y que recibe la gracia de Dios. Y así uno puede recibir la salvación. Así puede hacer. Vamos a orar juntos. Dios Padre, gracias. Gracias por salvarnos con tu sangre preciosa. A nuestros vecinos, familias que amamos tantos, ayuda para que podamos predicar este evangelio. Que nosotros amemos. Señor, ayuda para que podamos vivir en el evangelio. Hemos orado en nombre de Jesucristo que nos ama. Amén.